Le voy a pedir, hermanos, que abra su Biblia en Números 13. Números 13, versículo 17. Amén. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte. Seguimos con el 18: y observar la tierra como es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Amén. A este mensaje le puse: cuando la fe ve lo que otros no ven. Y ahorita vamos a entender un poquito por qué. Amén. Todos aquí hemos iniciado una vida cristiana, a lo mejor a diferentes edades, ¿verdad? Algunos ya vinieron pues grandes, a una edad adulta, donde tomaron por sí solos la decisión. Otros vinieron a los pies de Cristo desde muy chicos. Algunos nacieron en cuna cristiana, amén. Pero aunque tú naciste en cuna cristiana, llega un punto en la vida donde tú tomas tus propias decisiones y conoces al Señor. Porque, bueno, yo por ejemplo vine porque mi abuela y mi mamá me trajeron a partir de los 3 años. Pero yo te puedo decir que tuve a lo mejor un entendimiento ya cuando fui adolescente. Y cuando uno viene a los pies de Cristo, conoce su palabra y conoce las promesas que Él tiene para nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hemos recibido promesas? Porque este libro, amén, está lleno de promesas. Y si tú no las conoces, probablemente es porque no lo has leído. Y te invito a que lo hagas, amén. ¿Para qué? Para que Dios te dé, para que tú aceptes esas promesas en tu vida, amén. Una vez que aceptamos esas promesas, cuando iniciamos, estamos en ese primer amor, ¿no? Ese primer amor, estamos apasionados por venir a la casa de Dios, por conocer su palabra. Y es fácil cuando iniciamos y estamos en ese primer amor, es muy fácil creer las promesas. ¿Cuántos dicen amén? Es muy fácil creerle a Dios porque vas iniciando en este camino. Vas con esa motivación, con ese amor, con esa pasión. Pero ¿qué pasa, hermanos, al transcurrir los años y no vemos esas promesas cumplidas? Inclusive me puedo atrever a decir que a veces se nos olvidan. ¿Por qué? Porque estamos en nuestro diario vivir y sí creemos en el Señor, creemos que Él tiene algo para nosotros, pero a veces se nos olvida que Dios prometió algo. Amén. Y yo quiero hablarle al menos acerca de eso, de cuando el tiempo transcurre y no solamente no vemos la promesa cumplirse, a lo mejor vienen obstáculos, procesos, tormentas a nuestra vida. Y a lo mejor en medio de todo eso entra el desánimo. Inclusive entran a veces los temores por los procesos que vivimos, amén. Pero en esta tarde el Señor te quiere recordar que Él te ha dado una promesa. Y que no solamente te ha dado una promesa, que Él va a cumplirla. Amén. No importa cuánto haya pasado. Yo quiero centrarme en esta tarde en una historia que encontramos, ya lo leímos en Números. Y hablando un poquito del contexto, Jehová le había dado una palabra al pueblo de Israel. ¿Cuántos lo saben? Les había prometido una tierra, la tierra de Canaán, una tierra próspera. Ellos ya habían sido libertados de aquella tierra de esclavitud, ya habían experimentado el poder de Dios al ver el mar abrirse. ¿Sí se acuerdan de esa historia? Ya estaban a punto de recibir esa promesa, esa tierra. Entonces Moisés convoca por órdenes de Jehová un espía, un príncipe por cada tribu fue seleccionado. Y 12 espías fueron enviados a esta tierra para explorarla. Y fueron específicas, como leímos ahí, las indicaciones que se les dio. Van a conocer la tierra, van a ver si esta tierra es buena o es mala.
si el pueblo que habita es fuerte o es débil, si son pocos o son numerosos. Van a ver si son ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Cómo es el terreno? Si es fértil o estéril, si hay árboles o no. Y también dio una indicación más. Van a tomar del fruto de esa tierra. Amén. Este tiempo que estuvieron estos espías en aquella tierra fueron 40 días. Ellos fueron, hicieron lo que se les mandó, conocieron la tierra, conocieron la gente de esas tierras y entonces regresaron una vez más al pueblo, con el pueblo. Y este primer punto, amén, lo quiero nombrar la batalla entre la vista y la fe. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque eran 2 espías. Tuvieron que haber regresado con un mismo informe, pero nos damos cuenta en la historia que regresan con 2 informes diferentes. Era una realidad, pero eran 2 perspectivas. 10 espías llegaron y empezaron a dar su informe y confirmaron que en realidad era buena esta tierra, porque inclusive tomaron el fruto y traían con ellos el fruto. Lo mostraron y confirmaron que esa tierra era buena, era próspera, daba fruto. Pero enseguida, hermanos, en Números 13:28 vemos como estos 10 espías dijeron algo más. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también miramos allí a los hijos de Anac. Los hijos de Anac, hermanos, eran gigantes, eran personas de gran estatura. Imagínense, hermano, llegar a esa tierra, conocerla y decir, wow, sí, es próspera, es buena, y con esa motivación, pero de repente ver esos gigantes, esos hijos de Anac, como que ya a lo mejor esa motivación que llevaban a mitad del camino como que se desvaneció y se llenaron de temor al ver con sus ojos lo que había en aquella tierra. Amén. En Números 13:31 también mencionan, no podremos enfrentar al pueblo porque es más fuerte que nosotros. Declaran su incapacidad para tomar la tierra. Y no solamente se quedan allí, también mencionan, las ciudades están amuralladas y son muy grandes. Y luego hacen otras 2 expresiones muy impactantes y dicen, es tierra que traga a sus moradores. Éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. O sea, estos gigantes o estas personas no les dijeron a estos 10 espías cómo los miraban. Ellos mencionan, a nuestro parecer éramos como langosta, y así les parecíamos a ellos. El pueblo de Israel, hermanos, ya había sido liberado, como lo mencioné ahorita. Ya habían visto y conocido y experimentado el poder de Dios. Pero cuando vieron todo esto, híjole, se hicieron chiquitos. No vamos a poder tomar esa tierra. Porque la ciudad es grande, es fortificada, es amurallada. Y empezaron a ver con sus ojos naturales. Amén. Podemos decir, hermanos, que en la actualidad, pues, el pueblo de Israel a lo mejor les faltó confiar más en Dios, les faltó fe. Pero muchas veces, hermanos, así estamos nosotros en nuestra vida. Tenemos ya la promesa, ya se nos dio la palabra, ya se nos dio la promesa. Pero empiezan a llegar situaciones a nuestra vida, a nuestro diario vivir, enfrentamos luchas, pruebas, procesos, y entonces como que se nos olvida lo que ya Dios dijo que tenía para nosotros. ¿Cuántos decimos amén? ¿O no le ha pasado? A lo mejor nomás me ha pasado a mí. Pero a mí me ha pasado, hermanos, que Dios ya me ha dado promesas, pero en medio del proceso
me entra el temor por lo que mis ojos están viendo. Todos aquí enfrentamos problemas, ¿cierto? Todos aquí enfrentamos procesos, retos económicos, familiares, en nuestro matrimonio. Amén. Cuando nos casamos, todos pedimos una confirmación, ¿sí o no? Todos dijimos, Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Aunque yo miré a Josué muy guapo, yo dije, no, Señor, confírmame. No quiero equivocarme, porque yo sé lo que me espera. Y entonces Dios nos dio una promesa para nuestra casa, nuestro matrimonio. Pero a veces en medio de los procesos, de los problemas, como que, híjole, Señor, si realmente eras tú, realmente era tu promesa, tu palabra para conmigo, para con mi casa. ¿Por qué? Porque vemos con nuestros ojos naturales. Y hay una comparación de estos 10 espías. ¿Dijimos cuántos espías eran? No, 12. Ahorita ya comenté lo que dijeron estos 10 espías. Pero ¿qué dijeron los otros 2 espías, hermano? Vamos a ver. Avanzamos con Números 13 más abajo. Ya en su casa a lo mejor le puede dar lectura y conocer a detalle esta historia. Pero estos 2 espías que no he mencionado era Caleb y Josué. Ellos también habían ido a aquella tierra y habían explorado y habían visto lo mismo que los otros 10 espías. Pero la actitud de Caleb y Josué fue diferente. Lo que ellos mencionaron de esta tierra fue diferente. Números 13:30 dijeron, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Afirma que pueden conquistarla, porque ellos confiaban en la promesa de Dios. Por eso el primer punto es, ¿cómo dijimos que era? La batalla entre la vista y la fe. Porque hay una misma realidad que todos enfrentamos, pero hay 2 cosas diferentes. O ver los problemas y esos gigantes con nuestros ojos naturales, con el temor, desde el temor, o verlos a través de la fe. Una sola situación, pero 2 perspectivas diferentes. Amén. Cuando caminamos no solamente bajo la promesa de Dios, sino en fe, todo es más fácil, hermano. ¿Por qué? Porque podemos descansar, podemos tener paz. Porque cuando llegan los problemas y no recordamos lo que Dios dijo, sino solamente nuestras capacidades, tenemos que pagar estas cuentas. Híjole, mi trabajo. Si no me da el trabajo, bueno, me voy a ir a hacer esto, voy a vender esto, voy a pedir un préstamo. Pero Dios te dijo que te iba a sustentar, que te iba a proveer. Pero nos es más fácil muchas veces conseguir un préstamo que doblar nuestras rodillas y decir, Señor, tú prometiste que ibas a estar conmigo, tú prometiste que me ibas a sostener, que ibas a ser mi proveedor. Porque cuando yo me casé, hermanos, pues hubo necesidades como todos. Pero recordé que mi esposo no era mi proveedor, sino el Señor. Y yo no sé tú, esposa, que hoy me escuchas, si tú crees y confías que tu esposo es tu proveedor, probablemente en algún punto del matrimonio o de la vida te vas a dar cuenta que no es así. Porque cuando tú permites que Dios sea tu proveedor, sea el centro de tu vida, quien sustente esa promesa, entonces te das cuenta que no sabes de dónde pagaste las cuentas, pero las cuentas salieron. Mi esposo ya testificó que anteriormente se quedó un tiempo sin trabajar. Y hermanos, si usted me pregunta, hermano, ¿usted siempre tuvo paz? La verdad no. Hubo momentos de desesperación, hubo momentos de preocupación. Tenemos una niña.
Señor, ¿cómo le vamos a hacer? Pero en medio de todo, el Señor se mostró fiel. Amén. Gloria al Señor. Déselo, hermano. La fe y el temor ven el mismo escenario, pero lo interpretan de manera diferente. Los 10 dijeron, no podremos. Los otros 2 dijeron, subamos luego y tomemos posesión de ella con determinación, fe y confianza. Amén. Esto nos enseña que la fe no es la ausencia de dificultades, sino la confianza en que Dios es mayor que cualquier desafío que enfrentemos. Caleb es un ejemplo poderoso de cómo debemos responder cuando enfrentamos obstáculos en nuestra vida. No con temor o duda, sino con la certeza de que Dios está con nosotros y que si Él nos ha dado una promesa, también Él nos dará la victoria. Amén. Caleb destaca su valentía, fe inquebrantable y lealtad en medio de la adversidad. Había una palabra y él decidió caminar sobre ella. Y ahorita vamos a ver la importancia de esto, porque a lo mejor Caleb, cuando empezó a ver todos esos gigantes, cuando empezó a ver todas esas murallas, Señor, tú dijiste, y empezó a caminar sobre la palabra. Amén. Cuando estos 2 informes se dieron al pueblo, ¿cuál informe creen que creyó el pueblo? ¿Cuál es más fácil creer? El pueblo se llenó de temor. Y dice en el versículo 14 de Números que el pueblo lloró aquella noche y empezaron a quejarse. Ojalá muriéramos en este desierto. ¿Para qué Jehová nos trajo aquí? Sería mejor volver. Decidieron creerle al temor. Decidieron ver sus capacidades y empezaron a entrar en rebelión con el Señor. Josué y Caleb dice que rompieron sus vestiduras al ver la actitud de este pueblo. Pero no se quedaron ahí, sino que volvieron a levantar la voz diciendo, es tierra en gran manera buena, exhortando al pueblo y diciendo, no sean rebeldes contra Jehová. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a la tierra y nos la entregará. Con nosotros está Jehová. Y dice una frase, incluso los comeremos como pan. ¿Qué quiere decir esto? Que para él, creyendo en fe, sería fácil vencer y tomar esta tierra. Ya hay promesas, hermanos, que ya están enfrente de nosotros. Promesas para nuestra familia, promesas para nuestro esposo, para nuestra esposa, para nuestros hijos. ¿Cuántos oran aquí por sus hijos? Hay promesas para ellos que a lo mejor ya está ahí a punto, como este pueblo, ya estaban a punto de recibir la promesa, ya estaban a punto de recibir la tierra. A veces así estamos, ya estamos a punto de recibir esa tierra, pero entonces llega un problema. Los hijos entran en rebeldía, se van de casa y entonces nosotros retrocedemos y nos llenamos de temor porque decimos, es que Señor, tú prometiste que mi hijo sería salvo. Tú prometiste que lo cambiarías, tú prometiste esto sobre él. Pero mira cómo está, mira su actitud, mira su rebeldía. Y nos llenamos de frustración, nos llenamos de temor en vez de recordar y repetir esa palabra, esa promesa.
Y entonces lo que debía de durar 40 días para el pueblo, duró 40 años. Y así nos pasa, hermanos, porque nos entra la duda y retrocedemos. Y entonces lo que se iba a cumplir a lo mejor a un corto tiempo, el Señor lo retrasa. Y entonces nos desalentamos. Pero no es porque el Señor no lo vaya a cumplir. Es porque simplemente a veces no lo creemos. A veces no caminamos en fe. A veces no recordamos la promesa. Caleb tuvo fe. Y la fe, hermanos, tiene recompensa. Pero la incredulidad tiene consecuencias. ¿Por qué? Porque vemos la historia y, como les comenté, algo que debía de tardar 40 días se retrasó a 40 años. Y Dios declaró que esa generación no entraría en la tierra prometida. Es tremendo, hermanos, y es fuerte. Amén. En el versículo 14 sigue la historia y Jehová menciona algo sobre Caleb. Y menciona que Caleb había tenido otro espíritu porque decidió seguir en pos de mí. Dice: yo lo meteré a la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. La fidelidad de Caleb y su fe habían traído bendición y herencia no solamente para él, sino para su descendencia. Porque se declara aquí que no solamente Caleb iba a entrar a aquella tierra, sino que iba a entrar y iba a poseerla con su descendencia. Nuestra fidelidad y nuestra fe no solamente es para nosotros, es también para los que vienen detrás de nosotros. Porque lo que nosotros logremos tomar y poseer no se quedará con nosotros, pasará a nuestra descendencia, pasará a nuestros hijos. La fe que hoy nosotros es difícil a lo mejor, pero seguimos aquí, seguimos creyendo, seguimos con esa fe, y esa fe pasará a nuestros hijos. Las bendiciones que nosotros obtengamos no solamente serán para nosotros, serán para nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Porque todos, hermanos, trabajamos todos los días, nos levantamos desde bien tempranito a ir a trabajar. Llueve, truene, haga pandemia, todo. Cada mañana nos levantamos porque queremos ir a trabajar. ¿Para qué? Para ganar dineros. ¿Por qué? Porque queremos, primeramente, pues mantener nuestra casa. Pero ¿cuántos no soñamos con dejarle algo a nuestros hijos? Porque en lo personal, pues a mí me está costando pagar una casa. Entonces yo digo, este esfuerzo es para mí, sí, lo aprovecho yo ahorita, pero en un futuro será para mis hijos. Una herencia en esta tierra, qué padre, ¿no? Qué bendición. Pero imagínense una herencia espiritual. Gloria a Dios. El enseñar a nuestros hijos a creer en lo que el Señor ha dicho, en lo que el Señor ha prometido, que el Señor nos sostendría en sus manos, no importando la adversidad, no importando el problema. Amén. La fidelidad hoy determina la herencia mañana. Amén. Y como último punto quiero hablar palabra que viene en Josué 14, versículo 9, y dice: entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que holló tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová. En este tiempo, en este tiempo ya
Moisés había muerto. Ya Josué había tomado el mando, el liderazgo. Y entonces ya habían pasado, hermanos, 45 años desde que Caleb había ido a explorar esta tierra. 45 años después, Caleb recuerda lo que Jehová le había prometido. Él no había todavía poseído esa tierra que había explorado, que había creído que el Señor le entregaría. Pero después de 45 años, él recuerda y reclama esa tierra. Y dice: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Él reclamó la tierra. ¿Y sabe qué? No hubiera estado padre que a lo mejor nada más la reclamara. Ay, ahí están las escrituras. No, hermano, todavía tenía que entrar y conquistar. Ya habían pasado 45 años y esa promesa todavía no se cumplía. Pero su fe seguía intacta. Y él permaneció fiel. No se olvidó de la promesa, sino que pasando 45 años todavía creyó que Jehová la entregaría en sus manos. Recordemos que no era solo una tierra así bonita, linda, llena de árboles. Era tierra donde habitaban los gigantes. Las promesas Dios nos las va a entregar, pero a veces vamos a necesitar determinarnos y pelear por ellas y luchar. Señor, tú dijiste que mis hijos vendrían a tus pies. Sí, pero no te levantas a orar por ellos. El Señor nos entregó la promesa de que nuestros esposos, nuestras familias, nuestros padres vendrían a los pies de Cristo. Pero nos la pasamos peleándonos con ellos y no les damos testimonio. No solo es la fe, es la acción. Y Caleb tomó acción, no solo creyó. Él tuvo fe, sí, pero no solo creyó, no se quedó ahí. No solamente se quedó reclamando una promesa, sino se determinó a conquistar. ¿Cuántos hay aquí, hermanos, que nos vamos a levantar no solamente a reclamar las promesas, sino a arrebatarlas, sino a levantarnos a pelear, a luchar? Amén, déselo fuerte, amén. No solamente nos vamos a quedar mirando esos gigantes que llegan a nuestra vida, hermanos. Vamos a levantarnos determinados a conquistar. No somos langostas, somos conquistadores. Amén. Yo quiero abrirle mi corazón en esta tarde. ¿Me lo permite? Me da permiso, como dice Josué. Yo vine a los pies de Cristo, como le mencioné, a una corta edad. Mi madre vino conmigo, ella me llevaba a la iglesia, pero mi padre no. Y pasaron los años, yo cumplí 5, 7, y las cosas en casa eran muy difíciles. Había violencia familiar, había engaños y habían muchas cosas. Y yo, hermano, no era una niña que me iba a jugar, era una niña que me venía al altar a pedir por mi padre, a clamar por él, porque enfrentábamos situaciones muy difíciles. Y al pasar los años, mi padre vino a Cristo. Para mí fue una victoria, porque desde muy pequeña creí que el Señor iba a alcanzar a mi padre. Pero después de los años, mi padre se alejó.
Y lo que yo vivía en casa representaron gigantes para mí. Ahora este tiempo que mi padre se aleja, yo ya soy adulta. Ya tengo una casa, tengo una familia. Y esos gigantes quisieron volver a venir a atormentarme. ¿Por qué? Porque ¿quién va a querer que su familia, a los que amamos, se pierdan? Todos queremos que los que amamos entren con nosotros a las promesas. Amén. Y entonces quiso volver a venir el temor. Pero hermanos, aquí es donde entra la fe y la confianza en el Señor. Más de 25 años orando por mi padre. Y podría decir, la promesa aún no está completa, aún no se cumple. Y hermanos, en nuestra humanidad a veces nos enojamos, no con el Señor, sino con nuestra familia. No sé si le pasa. Pero yo me enojé con mi padre, diciendo, después de tantos años, te vas y haces cosas que no debes. Y entonces quiso venir esa molestia, ese coraje, a lo mejor ese celo, no lo sé. Pero hermanos, recordé que mi pelea, mi batalla no es contra mi padre. Y entonces en vez de decirle y pelearme con él, decidí orar por él. Decidí pelear por él en oración, decidí cubrirlo. Y aunque aún no vea el tiempo y la promesa cumplirse, yo tengo conmigo una promesa. Yo tengo una palabra y en el tiempo que Dios quiera lo voy a ver cumplido. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé por quién tú quieras pelear. No sé qué promesa estés siguiendo, por qué promesa sigas orando. A lo mejor es la enfermedad, a lo mejor es la economía, no lo sé. Pero lo que Dios nos prometió, hermanos, nos lo ha de cumplir y nos lo ha de entregar. El tiempo no hará perder la esperanza en la palabra que Él ha dicho. No importa cuánto pase. Abraham esperó 25 años. La mujer de flujo esperó 12 años para ver la sanidad. ¿Tú cuántos años has esperado? ¿Ya entró la duda? ¿Ya entró el temor? Sigue confiando, hermanos. Salmo 125 dice: los que confían en Jehová realmente seguimos en pie porque le amamos y en el tiempo que Él quiera ha de cumplir su palabra. Amén. Dios es bueno, hermanos. Póngase de pie. Caleb no fue perfecto, fue fiel. Mientras otros pedían comodidad, Caleb pidió desafío. Dios cumplió su palabra porque a Caleb le siguió completamente. Hoy Dios busca hombres y mujeres con otro espíritu. Vuelvo a repetir, no perfectos. Pero aunque vengan las tormentas, inclusive a veces vienen esas voces, o inclusive a veces en nuestro entorno hay gente que te dice:
Mira cómo están las cosas. Ya, no va a pasar, no se va a cumplir. Pero aún en medio de lo que nos digan, de a lo mejor de esos diagnósticos desalentadores, esas palabras desalentadoras, nosotros nos levantemos con otro espíritu, un espíritu diferente, un espíritu que diga y se determine: si Dios lo dijo, Dios lo cumplirá. Y yo, hermanos, quiero hacer un llamado al altar. Si usted está en espera de algo que el Señor ya le ha dicho, venga, haga memoria de lo que el Señor le ha prometido. Porque a veces, como mencionaba, se nos olvidan las promesas de Dios. Y vivimos en aflicción y a veces se vuelve ya algo normal en nuestra vida. Los mismos problemas de siempre, las mismas dificultades, ya me acostumbré. Ya ni siquiera a lo mejor ya oro por eso. Venga, hermanos, y haga memoria de esas promesas. Porque es duro, es difícil, duele. Pero el Señor lo prometió. Y Él no es como nosotros. Él cumple lo que promete. Él no se arrepiente. Él no se olvida. Nosotros sí. Nosotros podemos prometer cosas y olvidarlas. El Señor no es así. El Señor no ve lo imperfecto que somos. Él ve nuestra fidelidad. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida y te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de nuestras publicaciones. Que Dios te bendiga.